Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. Ahí se basará la predicación de esta mañana. Yo leo en voz alta, usted me sigue con su vista. El Espíritu Santo dice así: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Señor, queremos pedir tu bendición, Señor, sobre esta predicación basada en este texto, para que una vez que comprendamos la importancia, Señor, del perdón dentro de tu reino, seamos una iglesia que te glorifica y que hace conforme a tu voluntad. Por favor, santifícanos y glorifícate mientras se expone tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El texto claramente nos enseña acerca del perdón dentro del reino de los cielos y es dentro de la iglesia. Y en síntesis, hermanos, esto es: quienes no están dispuestos a perdonar a sus deudores demuestran que no están arrepentidos de sus propias deudas. Eso enseña este pasaje. Todos, definitivamente todos, lidiamos con la falta de perdón. Nos caracteriza en nuestro hombre natural ser rencorosos, la amargura y la venganza. Eso lo vemos a todo nivel, en la familia, en la iglesia, en el trabajo y en la sociedad. Pero lo que nos va a enseñar el Señor acá es que el perdón se identifica tanto con el reino de Dios, con el reino de los cielos, que el Señor mismo dice que si no hay perdón en la iglesia, o una persona no tiene un corazón dispuesto a perdonar, entonces esa persona no está dentro del reino de los cielos. Eso lo dice el mismo Señor en el versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué hará? Los entregará al verdugo de la parábola para que sean torturados eternamente. Así que, hermanos, el reino de Dios se identifica tanto con el perdón que si una persona no tiene un espíritu perdonador, no importa lo que diga esa persona, simplemente no está dentro del reino de los cielos. La ocasión de esta enseñanza del Señor Jesús es
las instrucciones acerca de la institución supramundana que sus discípulos comenzarán una vez que Él haya resucitado. Y ha estado hablando acerca de ser tropiezo, de la humildad, y en este caso va a hablar acerca del perdón. Nos lo dijo en Mateo 18:15, lo vimos la semana pasada: si un hermano peca contra ti, ve y repréndele. La razón de buscar a ese hermano personalmente no es para, se las voy a cantar todas, sino más bien es rescatar. El contexto, recuerden, es la parábola de la oveja perdida. Cristo dice ser el pastor que busca a esa una que se alejó de las 99, y después nos enseña que la iglesia es ese pastor que busca a esa una que se alejó de la 99. La mejor manera de mostrar amor, aprendimos, el amor cristiano, es ayudar a ese hermano a que rectifique su mal proceder. Si tu hermano peca, entonces ve y repréndele, y si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Aprendimos que la disciplina, una definición de disciplina, es parte del proceso de discipulado en la que corregimos el pecado y dirigimos al discípulo hacia un mejor camino. Definimos que es pecado, no aquellas cosas sentimentales que nosotros podamos creer, sino que pecado debe estar claramente definido por la ley de Dios. Hermano, has fallado en esta ley. Hermano, debes rectificar tu mal proceder. Y eso es lo que hemos estado viendo providencialmente también en la escuela dominical. Pero la enseñanza acerca del perdón con esta parábola viene a propósito de la pregunta que hace Pedro por la enseñanza de la disciplina. Pedro hace una pregunta de seguimiento sobre lo que empezó el Señor Jesús en Mateo 15, en el versículo 15, donde le dijo: ve y repréndele, y si no, pasa los otros procesos, busca a los testigos y no busca a la iglesia. Versículo 21, la pregunta de Pedro. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Vean que la pregunta está totalmente ligada y relacionada al versículo 15. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Pedro hace la pregunta: Señor, ese hermano que peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? Dice Pedro: hasta 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta un 70 veces 7. Los discípulos, es obvio, se escandalizan de la respuesta del Señor Jesús, y entonces el Señor Jesús da la enseñanza acerca del perdón y da esta parábola para reforzar lo que está diciendo. Pedro cree que de alguna forma tiene un criterio muy espiritual. Según algunos escritores de los maestros rabínicos de los tiempos del Señor Jesús, en el Talmud, por ejemplo, hay un rabino que se llama Yosef ben Judá. La enseñanza del perdón, que es lo que refleja Pedro, pero mejorado, es la siguiente: si un hermano peca contra ti una vez, perdónale. Si peca una segunda vez, perdónale. Si peca una tercera vez, perdónale. Pero si peca una cuarta vez, no lo perdones. Esa era la enseñanza rabínica en los tiempos del Señor Jesús. El apóstol Pedro, ya hemos visto que lo han regañado varias veces por imprudente. Pero Pedro ha aprendido más o menos la lección, y entonces le hace una reflexión al Señor Jesús, de lo cual él cree que, los rabinos nos han enseñado a perdonar hasta 3. Y entonces Pedro se anticipa a ese tema del perdón y dice: Señor, lo perdono 7. Vean que Pedro no se conforma a la enseñanza de su tiempo, sino que duplica el número de veces que se debe perdonar, y el cual espera que quizás Jesús, en vez de regañarlo como lo ha hecho en otras ocasiones, lo felicite. Sin embargo, el Señor no lo regaña, tampoco lo felicita, sino que le corrige la percepción. Y en este caso, le da una respuesta maravillosa. Versículo 22, Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7.
Uno se pone a multiplicar 70 por 7, 490 veces. El punto no es llevar la cuenta, llevas 323 hoy, te quedan 100 y pico por hoy. El punto es que el Señor está diciéndole, tu perdón no debe tener límites. ¿Hasta cuándo se debe perdonar a un hermano? El Señor enseña de forma ilimitada. Ahora, a esto lo vamos a entender. Esa frase de 70 veces 7 tiene un antecedente en las Escrituras. Génesis capítulo 4, versículo 23. Vamos a ir rápido, no pierda Mateo 18, que es nuestro texto principal. Pero Génesis capítulo 4 nos da un antecedente de las palabras del Señor Jesús. Capítulo 4, versículo 23, dice de la siguiente forma. Y dijo Lamec al se. Dijo Lamec, versículo 23, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Vean la reacción de este Lamec, su carácter vengativo y destructivo. Si alguien me hiere, yo lo mato. Vean la respuesta desproporcionada. Si alguien me hiere, yo lo mato. Si alguien me golpea, yo lo mato. Es la respuesta desproporcionada. Versículo 24. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y es por eso la respuesta desproporcionada. Si me hieren o me golpean, yo voy a responder matando a esa persona. Lo que vemos aquí entonces es el carácter de la simiente de la serpiente. En las Escrituras, a partir de Génesis capítulo 3, versículo 15, se nos enseña que hay en el mundo dos tipos de personas, la simiente de la serpiente y la serpiente de la mujer. La simiente de la serpiente de Satanás es caracterizada, según la Biblia, por ser necia, aborrece la sabiduría, tiene una mente anti Dios, es desobediente y es vengativa. Parte de eso es Caín. Vean que Caín tuvo celos y mató a su hermano. Lamec, el que acabamos de leer. Característica de esa simiente es Can, uno de los hijos de Noé, el padre de Canaán, quienes por su pecado llevaron al colmo para que el Señor los destruyera. Nimrod, en la Biblia se habla de que Nimrod es simiente de esa serpiente. Esaú, quien despreció la bendición de Dios. ¿Y para qué me sirve eso? Dámelo por un plato de lentejas. O Faraón. Y así sucesivamente. En la Escritura, hermanos, se puede rastrear la simiente de la serpiente. Es todos aquellos hombres que despreciaron a Dios, que son mente anti Dios, que son desobedientes. Y como Lamec, en este caso de nuestro tema, son caracterizados por la venganza y la ira, el rencor y la amargura. Esos son los hijos de la serpiente. Pero en la Escritura también se ve el contraste de la simiente de la mujer. ¿Quiénes son? Son caracterizados en la Biblia por ser personas que aprenden la sabiduría divina, aman la sabiduría, tienen una mente de Dios, son obedientes, por la gracia de la cruz recuperan la imagen que distorsionó a Adán. Ejemplos de la simiente de la mujer: Abel, Noé, Sem, el otro hijo de Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, así sucesivamente. A veces se daba el caso que de una misma madre nacía simiente de serpiente, el caso de Esaú, y su gemelo Jacob, que era simiente de la mujer. Y después, más adelante, prácticamente el Señor con los profetas en el Antiguo Testamento le dice a todo Israel que ellos eran la simiente de la serpiente. El Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, le dijo a los fariseos: vuestro padre es el diablo.
los identificó como la simiente de la serpiente. ¿Por qué hago este cuadro de toda la Biblia? Porque lo que nos está diciendo el Señor es que la simiente de la serpiente se caracteriza por la venganza, la ira y el rencor. La simiente de la mujer se caracteriza por el perdón. Pablo dijo en Gálatas 3:16 que esa simiente es Cristo Jesús. Y después dice, todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Y por ser hijo de Dios, y por ser hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que la forma, podríamos decir que todos nacemos hijos de la serpiente, pero a través de la fe en Jesucristo nos convertimos en simiente de la mujer. ¿Estamos claros hasta aquí? Pero no solamente eso, la Escritura nos enseña entonces en Mateo 18 que una característica de la serpiente, de la simiente de la serpiente, es que es vengativa, rencorosa y amargada. Y la característica de la simiente de la mujer o de Dios es el perdón. Entonces, las simientes son reconocidas por su carácter vengativo o perdonador. El Señor allí entonces enseña esta parábola. Y en la parábola se nos enseña que el asunto de perdonar, hermanos, es un asunto de haber conocido el perdón de Dios sobre nosotros. Los cristianos pueden perdonar las ofensas de sus hermanos porque ellos han sido perdonados mucho más por Dios. Esa es la enseñanza. La gracia de Dios en nuestras vidas nos permite, nos libera, no para agarrar la venganza, sino para que podamos también dar gracia a los que nos ofenden. Por eso la conclusión, si una persona llamándose cristiana no tiene la disposición para perdonar a otro cristiano, dice el Señor Jesús, esa persona no saldrá del infierno. Eso es lo que enseña este texto. Debemos definir, hermanos, antes de seguir, porque son advertencias fuertes las que hemos hecho, pero son las que está haciendo el Señor Jesús. Ahora vamos a definir qué es el perdón. ¿Se acuerdan que tuvimos que definir el término pecado? Ahora vamos a definir el perdón. Es necesario que seamos precisos con este término y que lo tengamos bien claro para que obviamente no nos desviemos con este tema. Es demasiado la literatura y las enseñanzas que hay sobre el perdón que leí y que escuché, hermanos, y que no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. No tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Pero por la gracia del Señor, hoy lo vamos a aprender. En primer lugar, definamos qué es el perdón de Dios. El perdón de Dios, vamos a definirlo, porque de allí se desprende el perdón que nosotros debemos ejercer. Un autor lo definió así: el perdón de Dios es el compromiso del único Dios verdadero de perdonar amablemente a aquellos que se arrepienten y creen en Jesús para reconciliarse con Él, aunque este compromiso no elimina las consecuencias. Repito, el perdón de Dios es el compromiso del único Dios verdadero de perdonar amablemente a aquellos que se arrepienten y creen en Jesús para reconciliarse con Él, aunque este compromiso no elimina las consecuencias. Un ejemplo de lo que acabo de decir es que digamos que yo abuso de sustancias o de una vida muy licenciosa, ¿verdad? Porque estoy en contra de Dios. Y esa vida licenciosa me perjudica a mi cuerpo en una enfermedad mortal. Se me predica el evangelio antes de morir y si yo me arrepiento sinceramente, la Biblia dice que tengo perdón. Aunque no elimine la consecuencia de que yo muera por la enfermedad que yo mismo me provoqué. ¿Me expliqué? Pero hay perdón. Y esto es importante, hermanos. El evangelio de Jesucristo es las buenas nuevas de que hay perdón disponible para todo el que se arrepiente. Hermanos o amigos,
No importa cuántos pecados hayas cometido, no importa la maldad del pecado que hayas cometido, si vienes a Jesucristo, tienes perdón. Podemos ofrecerlo como iglesia. Ese es el evangelio de Jesucristo. No importa lo que hayas hecho, ni cuántas veces lo hayas hecho. Si vienes arrepentido a Jesucristo, tienes perdón. Ese es el evangelio. Luego que hemos aclarado la definición del perdón de Dios, ahora, ¿qué significa el perdón que nosotros debemos ofrecer? Ya que se nos enseña a que perdonemos como perdona Dios. Este mismo autor dice, nuestro perdón entre creyentes es un compromiso, es el compromiso también del ofendido, perdonar amablemente al arrepentido de responsabilidad moral y de reconciliarse con esa persona. Es la promesa de no sacar a la luz la ofensa que se me ha cometido. En síntesis si yo te perdono a ti, es que yo me comprometo que yo no sacaré a la luz la ofensa que te estoy perdonando. Esta definición, hermanos, nos debe ayudar a entender, ¿verdad?, con lo que decimos de Dios y nuestro perdón, que prácticamente es imposible perdonar si no hay arrepentimiento. Es más, la Biblia enseña que si no hay arrepentimiento, Dios no perdona. ¿Sí? Si no hay arrepentimiento, Dios no perdona. Y a nosotros se nos enseña a perdonar como Dios. Ojo. Cuando digo que es imposible perdonar a menos que haya arrepentimiento, no estoy justificando la amargura y el rencor en el corazón, porque eso es característica de la simiente de la serpiente. Lo que estamos diciendo es que el creyente tiene una disposición por la gracia de Cristo y ofrece el perdón siempre, aunque la persona no se arrepienta. El perdón está disponible. Y apenas la persona se arrepienta, el creyente lo otorga. Vean que no es un esfuerzo del creyente, porque está ahí como Dios. El perdón está. Si hay arrepentimiento, lo obtienes. Por lo tanto, la amargura, el rencor en el corazón no se justifican en el cristiano, porque eso es característica de la simiente de la serpiente. Él tiene disposición y ofrecimiento siempre a perdonar, aunque la persona no se arrepienta. Tenemos que entender también que hay consecuencias de la transgresión. Le decía que Dios tiene el compromiso de perdonarme y me perdonará, aunque ese compromiso no elimina las consecuencias. Y así pasa también entre nuestras relaciones. Una de las cosas, dependiendo de la gravedad de la transgresión, es en primer lugar que la confianza se destruye. Y si el hermano viene arrepentido, yo debo ofrecerle el perdón, aunque no elimine la consecuencia. Y eso quiere decir que hay una disposición a reconstruirla, conscientes de que probablemente no sea o costará mucho a que vuelva a ser antes de ser igual a como antes cuando hubo la ofensa. ¿Me estoy explicando? Según las consecuencias, según la transgresión, algunas consecuencias son muy difíciles de evitar. Y si tú tienes un problema conmigo, digamos de dinero, y no me lo pagaste, y en el tiempo, hermano, le perdono la deuda, no se preocupe, no tiene nada conmigo. Hay perdón, hay arrepentimiento, pero es muy probable que si el hermano vuelva a tener problemas financieros,
yo no sea el que le preste el dinero, porque ya no es la confianza, no es la misma. Aunque estoy comprometido a tratarlo como cristiano. ¿Me estoy explicando, no? Ese es el perdón. Significa, además, perdón, otra aclaratoria, es que el perdón no significa que ahora van a ser los mejores amigos. Simplemente significa al hermano arrepentido que le darás la bienvenida al compañerismo cristiano. Lo tratarás como cristiano y por lo menos tendrás disposición de acercamiento. Todo lo que he dicho, hermanos, es en el contexto de la disciplina, de la iglesia. Cuidado con llevarlo innecesariamente a otro lugar. Voy a dar unas palabras finales acerca de eso. ¿Qué estamos diciendo entonces, hermanos? Que en el perdón hay una disposición de amor, cuidado y amabilidad. Es realmente una relación de pacto dentro de la iglesia. Le daremos la bienvenida nuevamente a la comunidad cristiana sin echarle en cara el pecado que cometió, cuando hay arrepentimiento. Porque el contexto es la disciplina. Esa es la aclaratoria que quería hacer y con respecto a lo que dijo el Señor con su respuesta a Pedro. Ahora vemos la importancia del perdón. Estoy repetitivo, pero quiero que se grabe. La indisposición a perdonar a un hermano que me haya ofendido, entonces, es evidencia de que yo mismo estoy fuera del reino de los cielos. A un hermano. Para reforzar entonces la enseñanza que acaba de dar el Señor en los versículos 21 y 22, entonces le da una parábola para ilustrar lo que él está diciendo. La parábola tiene dos escenas, es bien conocido. Primera escena, versículos 23 al 27. Por lo que vengo diciendo, un antecedente que nos conecta a lo anterior. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. La cantidad que utiliza el Señor Jesús para hablar de 10,000 talentos es una cantidad extremadamente grande. Lo que quiere decir es que es una deuda impagable. Algunos comentaristas enseñan que el dinero recaudado entre 4 provincias romanas al año era de 900 talentos. 4 provincias. Estas provincias tenían a sus reyes en particular que eran ricos, que traían sacaban ese dinero, esa riqueza de los impuestos que cobraban. Aparte de que ellos se enriquecían, como por ejemplo Herodes Antipas, Arquelao, sus hijos, Felipe. Aparte de la riqueza que obtenían por esos impuestos, enriquecían a Roma. Entonces, y esto era 900 talentos al año, que alcanzaba para todos ellos. Entonces, cuando te dicen que la deuda es de 10,000 talentos, es una cosa realmente impactante y lo que quiere hablar es que es impagable. La moneda básica de aquel tiempo era el denario. Esta cifra que les voy a dar lo hace un comentarista español, por lo que la moneda actual que voy a usar es el euro, porque es español y lo hace así, pero eso nos va a dar la idea a nosotros igual. El denario, que era el sueldo de un obrero sencillo diario, quiere decir que este obrero al mes ganaba 30 denarios. Después del denario vendría el ciclo, que eran 4 denarios. Eso aproximadamente eran 130 euros, dice este español, a la conversión actual. Después del ciclo vendría la libra de plata. La libra de plata eran 100 denarios, aproximadamente 3.300 euros. Después de la libra de plata venía el talento. El talento es entonces 6,000 denarios.
A la conversión actual eran aproximadamente 198.000 euros. La deuda que dice el Señor que tiene este hombre es de 10.000 talentos, es decir, 2.000 millones de euros. No 2 millones de euros, 2.000 millones de euros. Si eso es una cantidad inimaginable actualmente, ahora imagínense eso en aquel tiempo. La cifra es para impactar. Simplemente imposible de pagar, ni trabajando toda su vida, ni que le dieran 3 vidas a este hombre podía pagar la deuda. Es una cifra simbólica que el Señor utilizó para dar la impresión de impagable. ¿Qué es lo que sucede aquí entonces? Que este hombre le pide a su amo que lo perdone y tenga paciencia que le pagará. Eso es mentira, porque ni con toda la paciencia del mundo este hombre podrá pagarle a su rey. Tanto fue así la locura de este siervo que se llevó él mismo a la bancarrota, le liquidaron todos los bienes, le vendieron a su mujer como esclava y a sus hijos como esclavos. Y ustedes lo que se imaginan que pasa con los esclavos, eso les iba a pasar a su mujer y a sus hijos. Todo eso por la locura de este hombre, al cual desesperado pidió misericordia, con la promesa falsa de que pagaría. Resulta entonces que el rey, según el versículo 27, movido a misericordia, le perdonó la deuda. Se la canceló. Le dijo, no debes nada, y le devolvió todo. Eso ya es mucha misericordia de parte del rey. El rey pudo haberle dicho, págame la mitad, y ya era mucha misericordia. El rey pudo haberle dicho, bueno, vamos a hacer una cuestión de pago, que tus nietos y bisnietos me lo paguen, y ya era misericordia. Pero le canceló toda la deuda. La alusión es obviamente a lo que el Padre ha hecho con su pueblo, porque estamos hablando dentro del contexto de la iglesia. Si tú eres cristiano, lo que dice el Señor en el versículo 27 es lo que hizo Cristo contigo. Movido a misericordia, te perdonó toda la deuda que tú no podías pagar y te dejó libre. Ese es el tema. Y era imposible de pagar porque la Biblia dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. ¿Qué merecen entonces todos los hombres? La muerte. Y es una deuda impagable. La ofensa se mide no por quien la hace, sino por quien la recibe. Creo que lo he hecho antes, pero permítanme hacerlo de nuevo. Si con un palo mato aquí delante de ustedes una cucaracha, creo que lo más probable que produzca será asco. Pero no pasaremos de ahí, creo yo. Pero si en vez de una cucaracha mato un perro a palo, y si en vez de un perro mato un caballo a palo, y si en vez de matar un caballo a palo mato aquí a un hombre, si se da cuenta, la ofensa se mide por quien recibe la ofensa. La dignidad de un hombre no es la misma que la de un caballo ni la de un perro. Yo creo que eso debe estar claro para los cristianos. Y si usted dice que no, o piensa en su corazón que no, usted no es cristiano. Porque quien tiene la imagen de Dios es el hombre, no un animal. Sin embargo, como la imagen, en este caso la del hombre, la dignidad del hombre es mayor que la dignidad de un animal, entonces no es el mismo castigo de que yo mate un perro a un caballo a palos a que yo mate un hombre a palos. No es el mismo castigo, ¿verdad? Ahora, si la ofensa es contra el Dios infinito, la deuda es ¿cómo? Infinita. Es una deuda impagable. Por lo que cuando vemos en el versículo 27 que el rey, movido a misericordia, perdonó la deuda del siervo malvado o del siervo endeudado, es una alusión a que Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados, hermanos. Que Dios como tú, que perdona la iniquidad de su pueblo, no retuvo para siempre su enojo, sino que se complace en perdonar. Leímos el Salmo 32, bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado el hombre a quien se le ha perdonado su maldad. Entonces, eso es lo que ha hecho Dios contigo,
Si tú dices que eres cristiano y has creído en Jesucristo, todos tus pecados, cualesquiera que sean, cuanta cantidad que lo hayas cometido, tan malvados que sean, todos tus pecados en Cristo han sido perdonados. Y gloria a Dios por eso. Pero la parábola continúa en segunda escena. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. El gran acto de misericordia que acaba de recibir este hombre tuvo que haberle cambiado la vida, o le cambia la vida al hombre más perverso que haya existido en este planeta. Dice uno. Pero apenas sale de la presencia del rey, ¿cómo se comporta este hombre? Dice la Escritura que inmediatamente tiene los ojos sobre sí mismo, no le interesa a nadie, es un codicioso que no tiene absolutamente nada de consideración por nadie y simplemente puede tener un poquito más, porque acuérdense que no tenía nada, le liquidaron todo, pero se lo devuelven. De no tener nada a tenerlo todo otra vez, pero él sale queriendo ganar un poquito más. Y se recuerda que un consiervo le debe una cantidad. Nosotros vemos que allí él lo ahorca, lo ahoga. El contraste entre las dos deudas de 10,000 talentos a 100 denarios, 3 meses de trabajo, es evidente de que la diferencia es abismal y que la deuda que le tienen a él sí es pagable. La otra es impagable, esta es pagable. La verdad es que si le tuviera paciencia se la podía cancelar. Pero él, ¿cómo se comportó? De forma mezquina, malvada e implacable. Característica de la simiente de la serpiente. Por eso el cuidado, hermanos, de la falta de perdón dentro de la iglesia. Porque podemos ser mezquinos e implacables cuando alguien nos ofende. Cuando nosotros somos un grupo de personas que teniendo una deuda impagable con su rey, le fue perdonado todo. Qué oprobio a Cristo que su iglesia sea mirada como gente implacable. No perdonan. Son iracundos, amargados contra otros, rencorosos. Pero por más que digamos que somos iglesia, si eso es lo que está en nuestro corazón, lo que eres es un hijo de la serpiente, simiente de la serpiente. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, ¿cómo le dijo, hermano? Malvado. Hermanos, no le dijo malvado cuando le debía la deuda. Pero al ver cómo respondió, este hombre salió, hermanos, de la presencia del rey perdonado, pero su carácter no cambió. Seguía siendo la misma persona egoísta, centrada en sí misma, un avaro, un ambicioso, un egocéntrico, un acaparador. Era un impío. Y eso es lo que está diciendo Cristo con aquellos que están dentro del reino de su reino, que son así. Siervo malvado. Y hermanos, esta es una oración que Cristo nos dice hoy a nosotros. Versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Palabras de Cristo a su iglesia.
Versículo 34, entonces su señor, enojado, ira correcta, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Pregunto, ¿era pagable todo lo que le debía? Entonces, entregar a los verdugos, a los torturadores, significa que es una alusión a los tormentos del infierno eternamente. Eso significa, hermanos, que aquellos que tienen el rencor, la amargura en su corazón contra otros, no son cristianos, aunque digan que son cristianos. La conclusión del Señor. Ahora el Señor responde a la pregunta de Pedro en el versículo 21. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esa es la enseñanza acerca del perdón en la iglesia. Es una aplicación del Padre Nuestro que el mismo Señor enseñó. Perdona nuestras ofensas, así como también que, hermanos, nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tengo que recordar y aclarar. No entras al reino de Dios perdonando a otros. Eso no es la enseñanza. La enseñanza es que tú entras al reino de Dios en base al perdón que Dios tuvo sobre ti de tu deuda impagable. Por gracia y por misericordia se te perdonó la deuda. La evidencia de que fuiste objeto y que comprendiste ese perdón es que cuando un consiervo tuyo te ofende, que obviamente es totalmente mucho menor a la deuda que tú tenías con el rey, entonces tú debes tener disposición de perdonarlo. Spurgeon, el gran predicador bautista del siglo XIX, dijo así, hermanos. Realmente debemos tener como bendición ser ofendido por otros, porque nos da la oportunidad de confirmar que somos cristianos. Hay personas que dicen, gracias, pastor. Hoy me ha confirmado que yo soy cristiano, porque yo no me peleo con nadie. Es más, a mí me ofenden y me ofenden y me ofenden y yo no respondo de forma vengativa. Yo siempre dejo pasar las cosas. Hermanos, eso no es ser cristiano, eso es ser indolente. Eso es ser una persona indiferente. O sea, no me interesa lo que me haga, bueno, yo de ti no espero nada. ¿Cuándo realmente yo sé que tengo el espíritu perdonador que me dice la Biblia? Cuando la ofensa que me hagan me duela y me cueste perdonar a esa persona. Entonces ahí verás que eres cristiano, porque aplicarás el evangelio a tu vida. No se trata entonces de que no me interesa ni me duele lo que me hagan los demás. Eso es ser indiferente. Es que de verdad, cuando me duela, yo ofrezca perdón. Hasta el momento no hemos dicho que es fácil. Pero con la gracia del Señor Jesucristo, afirmándonos en el evangelio, se puede hacer. No se ha dicho que no es recordar las heridas o el sufrimiento. ¿Qué es el perdón según la definición? Es el compromiso de no sacar a la luz la ofensa que se me dio. No dice que es amnesia, como que yo me olvidé. Hay que ser realistas. Yo me olvidé de lo que me hicieron. No, tal vez no lo olvides, pero tú te has comprometido delante de Dios, no te lo echaré en cara de nuevo. Permítame dar unas palabras. Pastor, mi esposo me golpea constantemente, me ofende, me ha herido, me engaña. Usted me está diciendo que, bueno, ponga la otra mejilla y debo perdonar porque si no, no soy cristiana. Yo no he dicho eso. La Biblia dice si debes perdonar, debes ofrecer el perdón a tu esposo impío o tu esposa impía. Si debes tener la disposición.
Pero acuérdate, no elimina las consecuencias del compromiso. No es mi tema ahorita, eso merece obviamente una predicación aparte. El divorcio no tiene que ser la primera respuesta, no tiene que ser. Ojo, estoy hablando de forma general y eso depende de cada caso en particular. Pero no tiene que ser el divorcio la respuesta inmediata cuando un esposo o una esposa reciben una ofensa grave de su cónyuge. En algunos casos, lamentablemente, será definitivamente el paso a dar. No es posible la reconciliación matrimonial, debe haber divorcio, debe haber separación. A pesar de eso, tú puedes perdonar igual. Si eres cristiano, si eres cristiana. No albergas la amargura y el rencor, y evidencia de eso es, sobre todo cuando hay hijos de por medio, es que tú no le hables mal a tus hijos de su papá o de su mamá. Sobre todo cuando son niños. No tienes por qué hacerlo, ¿no? Si tú lo haces, es evidencia de que estás rencoroso, que estás amargado, amargada, de que te estás vengando, ya que ella me hizo tanto daño que yo te lo voy a producir a ti para que tú le agarres la rabia a él por lo que tú no sabes lo que ella me hizo. Pero tú puedes perdonar, aunque haya divorcio y separación. ¿Me estoy explicando, hermano? Pero pastor, en mi niñez mi papá me maltrató, nos golpeó, no nos atendió, tuvo otra familia, a ellos le dio de todo, a nosotros pasamos hambre. Se puede perdonar. Es tanto el testimonio de gente que ha pasado una niñez así y cuando su papá, su mamá estaban en enfermedad terminal, ¿quiénes lo cuidaban? Quienes precisamente no tuvieron el cuidado de sus padres al principio. Pero eso es ser cristiano. No necesariamente, papito lindo, y besarlo y abrazarlo, mamita linda, que siempre... No es necesario, porque la Biblia no dice que el perdón es ese. Pero sí se puede perdonar no guardando rencor y no guardando ira. Aunque haya separación, aunque haya divorcio. Repite entonces, la enseñanza del perdón es acerca dentro de la iglesia y se puede extender a las relaciones familiares. Pero en un sentido es acerca de la iglesia. Es el compromiso de no echar en cara al hermano o a la hermana su pecado, siempre y cuando venga arrepentido. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo. Si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Pero la iglesia debe ser conocido y el cristiano, aunque la persona no se arrepiente, como alguien que siempre tiene a disposición el perdón para otorgarlo. Por la gracia de Cristo eso puede ser. Es una advertencia para nosotros, hermanos. Si tú eres de las personas que guarda rencor contra la persona, le quiero hacer pagar, que vean todo lo que me hizo. No importa si eres miembro de esta iglesia. No importa si dices que eres muy cristiano. No lo eres. El Señor te dé la gracia del arrepentimiento. Reciba su perdón y estés en disposición de perdonar a otros. Gracias, Señor, por tu bondad y misericordia. Gracias por perdonar nuestra deuda impagable. Esa es la única razón por la cual podemos venir a ti, Señor. Porque en Cristo Jesús nos has perdonado. Porque has tenido gracia. Porque has tenido misericordia. Y no solamente eso, Señor, sino que nos has dejado un sello para recordar a nuestros sentidos físicos que hemos recibido la gracia de Jesucristo. Has dejado estos elementos para bendecir nuestras almas, Señor, de gracia, el pan y el vino. Gracias, Señor. Pero Dios, en este mundo donde nos relacionamos también con otros pecadores igual que nosotros, nos da una manera de expresar que hemos recibido ese perdón. Y es cuando nosotros otorgamos el perdón a otros.
Glorificado seas tú, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que lo haga así. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.